Estamos viviendo un momento histórico en Valorant. Ya nada tiene un maldito sentido. Y es que nunca creí que realmente llegaría un día en que pudiéramos decir Cypher y Roto en un mismo enunciado. Porque este nuevo Cypher anda completamente desquiciado y se anda cargando a todos sin piedad. Parece que todo el bullying constante que estuvo recibiendo durante años finalmente le ha pasado factura. Y nuestro querido Calvo te reparte postales que dicen: te invito a mi sitio, no faltes. Habrá tajines y una vergüenza. Jugar Cypher en 2024 es algo que aterroriza a todos los duelistas del juego, generando verdaderos y profundos sentimientos de terror en todas las Jets, que ahora huyen atemorizadas del sitio que él controla. Y es que meterse en su zona del mapa es algo así como avanzar sobre un campo minado. Sabes perfectamente que uno de ustedes no saldrá vivo, y como nadie quiere ser eliminado por el bien del bait, mejor optan por evitar cruzar esa zona cada vez que sea posible. Y es muy divertido lo mucho que las personas respetan y evitan pasar por main de B o garaje de split. Esa zona del mapa siempre fue conocida por el clásico rush salvaje y primitivo. Pero ahora que Cypher está completamente desnudo, está más vacío que un refrigerador en el tercer mundo, porque nadie quiere pasar por ahí. Siendo un espacio demasiado fuerte para el Calvo, si no lo rodeas, no sientes que valga la pena el riesgo. Y es exactamente esto lo que más sorprende, que la simple existencia de Cypher en un mapa te cambia completamente la forma de jugar. Es como si Cypher se hubiera convertido literalmente en una estrella, porque si ya lo era en nuestros corazones, ahora su masa es tan enorme y pechuda que distorsiona el tiempo y el espacio de todos los entes que circulan alrededor de él, porque el efecto Cypher es real, amigo, y uno lo evita más duro que la responsabilidad afectiva. Y ya en este punto, conviene preguntarnos, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Por qué Cypher pasó de ser un chiste colectivo al centinela más peligroso del juego? Y bueno, me gusta pensar que la insistencia de las 5 personas que maineaban a Cypher finalmente lograron convencer a Riot de bufearlo como se debe, primero extendiendo el largo de sus cables para demostrar que en Valorant el tamaño sí importa, e importa demasiado, y después implementando la idea más sencilla y al mismo tiempo loca del equipo de balance, cables que se rearman y que te stunean a la mitad de tiempo que antes. Y parece poco, pero los Olds todavía guardamos el recuerdo del viejo Cypher y lo horrible que era jugar con él, porque su utilidad solo era capaz de castigarte si entrabas como un mono al sitio, ya que las limitaciones de sus cables te obligaban a ponerlos en espacios súper obvios y fácilmente detectables para cualquier enemigo que avanzara por esa zona. Además, cualquier cosa te las destruía, y con la importancia de Raze en el metajuego, bastaba con un solo satchel para mandar al diablo tu estrategia. Y ahora que Raze fue nerfeada junto al daño de sus satchels, y que también Killjoy recibió un ajuste a su omnitorreta, todas las piezas de Rito se están acomodando para que desayune Cypher en todas tus partidas. Por lo que ahora sí, avancemos de lleno a hablar sobre qué hace de Cypher uno de los mejores centinelas del juego. Preguntémonos, ¿realmente estamos en la línea correcta de tiempo? ¿Cómo le hizo Cypher para adquirir poderes sensuales que están más allá de nuestro entendimiento? Y finalmente, ¿qué esconde detrás de esa magnífica calva? Esta y otras preguntas que jamás podrán ser respondidas en un episodio más de Los Agentes de Valorant. Mi nombre es Bogart y este nuevo análisis es un episodio súper especial, ya que muchísimos me lo han estado pidiendo en comentarios. Y como sé perfectamente lo mucho que quieren al vaquero calvo, hablaremos primero sobre las nuevas fortalezas del gran hermano marroquí. Banda, me encanta Cypher, porque siento que me representa, un vaquero con una faceta oscura y misteriosa que la usa para ocultar el hecho de que simplemente es un hombre al que le mama el chisme. Y aunque todo comenzó como un chiste malo, cual meme de gatitos, rápidamente se tornó más peligroso y oscuro que cuando el niño silencioso del salón te mandaba un mensaje de madrugada, porque realmente es mucho más divertido ahora que está todo roto y que tus enemigos te evitan en todas las rondas por la ansiedad que les generas. Además, sus setups no son nada difíciles de aprender, ahora que tienes un abanico mucho más amplio de opciones gracias a sus buffs. Basta con un video corto de 2 minutos para que aprendas a dominar completamente un sitio. Y si los enemigos aprenden tu setup, no hay pierde. Improvisas con un poco de sentido común para que la banda no se acostumbre demasiado rápido a tus trucos cochinos y dónde les vas dejando las sillas con el pastel. La cosa que más me gusta de Cypher es que tus recursos no tienen áreas de activación como Killjoy o Chamber, lo que es importantísimo para rotar cómodamente por el mapa e incluso lurkear de manera más efectiva. Puedes simplemente dejar tus trampas para protegerte en caso de que algún ocioso te quiera lurkear mientras rotas, o llevártelas todas para jugar al postplante o desplante de la Spike. Al ser recursos invisibles para tus enemigos, están razonablemente seguros de ser destruidos. Entre sus recursos más destacables, es inevitable que hablemos del más emblemático de Cypher. Y no es su cámara boyerista. Claramente nos referimos a sus cables trampa, un recurso bastante curioso que te dan flashbacks de tu vida una vez que los pisas. Y miren, de verdad que no sé por dónde empezar con este recurso, porque estamos hablando de un cable que te genera una gran cantidad de debuffs.
Una vez que lo tocas, reduce tu velocidad de desplazamiento y te amarran a esa posición. Así que si eres Jet, olvídate de dashearte. Te marcan en el mapa con tu posición exacta y encima, si no lo destruyes en 1.5 segundos, te explotan la cara como la realidad de un futuro incierto en una sociedad que padece de precariedad laboral y costos de vivienda inflados a causa de las burbujas inmobiliarias y su respectiva gentrificación. Y a todo esto, tenemos que sumarle el precioso detalle de que ahora se vuelven a armar, cual puta broma. Antes podías decir, bueno, no hay pedo, que pase el lomito de Sky y se la coma, o el dron de Sova, que al fin y al cabo también la destruía. Pero ahora que los cables tienen tecnología de la NASA, se rearman a los 0.5 segundos de reventar a alguien. ¿Y estás de acuerdo? ¿0.5 segundos? La ventana de tiempo para cruzarla, después de entregar en tributo a un compañero, es nula. Si no destruyes esa cosa, tus compañeros pueden ser completamente sometidos uno tras otro. La nueva ventana de tiempo para que te exploten la cara te genera un profundo temor y ansiedad, porque además de tener que lidiar con el hecho de que te va a explotar más rápido, tienes que encontrar y destruir alguno de los extremos del cable antes de que eso pase, mientras sabes perfectamente que en algún lugar del mapa, un Cypher se frota las manos para salir a dispararte mientras te tiene ubicado. Y mira que si no es el Cypher, lo mismo te dispara uno de sus compañeros que sí están despiertos. Es horrible tener que lidiar con todo esto al mismo tiempo, porque básicamente quedas servido en bandeja de plata y lo suficientemente distraído como para poder defenderte correctamente una vez que pisas el cable. Y encima, no hemos hablado del hecho de que aparezcas marcado en pantalla, lo que permite un sinfín de combinaciones donde el enemigo te corta la visión para que no puedas ver de dónde te vendrán los chingadazos. Y lo que es mejor, no hace falta que tus compañeros te ayuden con esta cochinada, que uno puede hacerlo solo con las jaulas, protegiéndote a ti mismo o recortando la visión de esta zona, que al fin y al cabo, lo importante es que tu enemigo queda completamente expuesto, mientras tú, todo chingón, disparas desde la comodidad del anonimato. En su momento, el simple hecho de que te detuviera y te marcaran te generaban algo de respeto, pero ahora que te stunean rapidísimo, son un recurso demasiado peligroso como para no darle prioridad a destruirla antes de que el Cypher te salga al contacto. Además, no podemos ignorar el hecho de que su nuevo largo te permite esconderlas de formas más obscenas en diversos mapas, de tal manera que se convierten casi en un one-way en las entradas que te obligan a comértelas sí o sí cuando quieres intentar cruzar ese espacio, por lo que me remito nuevamente al hecho de aprenderse setups. Cuando aprendes a bloquear un mapa, tus enemigos no tienen forma de ingresar al sitio sin habilidades o una estrategia, y con el hecho de que tus cables se recarguen, tus enemigos no podrán cruzarlas sin destruirlas, porque son demasiado peligrosas como para dejarlas vivas. Ahora, sobre sus otros recursos, cosas como la jaula son un recurso imprescindible en tus setups defensivos. No solo te sirven para bloquear la visión de los enemigos, sino que también generan un sonido que te avisa cuando una ratilla pasa por ellas, lo que te permite tomar acciones como rafaguearles o aprovechar la oportunidad para cambiar tu posicionamiento. Otro detalle que siempre me ha gustado de la jaula es que, a diferencia de los domos de humo, esta cortina cubre zonas altas y bajas, lo que te deja descender de ciertas alturas mientras mantienes tu cobertura, sembrando la incertidumbre entre tus enemigos, que no podrán saber si mantuviste tu verticalidad o si te reposicionaste para avanzar a ras de suelo. Por su forma de lanzamiento, en forma de fichitas, hay una enorme cantidad de one-ways que puedes aprender para ser todavía más peligroso. Y créanme que, para mi gusto, los one-ways de Cypher pueden llegar a ser mucho más aterradores que los de Omen, porque no solo estás pasando un espacio ciego en el que Cypher puede rafaguearte sin piedad, sino que siempre existe la posibilidad de que más adelante exista un cable trampa esperando a que lo pises. Básicamente Cypher es algo así como Vietnam para principiantes, y aunque el principal uso de las jaulas es para protegerte o bloquear la visión de tus enemigos en un entry mientras les pegas tiros sin que puedan verte, también son recursos sumamente útiles en las rondas de ataque. Basta con pensar un poco como controlador y aprovechar tu jaula para bloquear un espacio del que no quieres que te sorprendan, o bien usarlas para avanzar o recortar espacios con tus enemigos, que no se ve muy seguido, pero un Cypher fácilmente puede avanzarte con armas cortas y salir huyendo sin mucho problema. Además son re baratas, una cortina de protección por 100 créditos es toda una maldita ganga. De la cámara y su recurso insignia, Dios mío, hagamos un top de 5 habilidades poderosas que no se sienten poderosas. Yo les pondría la cámara de Cypher en primer sitio, y es que uno no puede subestimar el poder de una cámara espía, porque una cámara oculta y bien colocada tiene la capacidad de destruir la reputación de una persona, y en términos de Valorant también detiene las sorpresas enemigas. Una cámara bien oculta tanto puede llegar a ser incómoda como difícil de destruir para tus enemigos, lo que es mega importante a la hora de jugar con Cypher, ya que tiene la posibilidad de recabar muchísima información sin la necesidad de exponer tu bendito cuerpo al castigo enemigo. Y cuando te aprendes algunas colocaciones especiales, te sientes más omnipresente que gobierno chino.
porque puedes verlo todo, e incluso sin que los distraídos de tus enemigos siquiera se percaten. La cámara también percibe los sonidos de tus enemigos como si te encontraras físicamente en el espacio que la colocaste, lo que también es una excelente forma de enterarte si algo se está moviendo en la entrada, aunque no puedas verlo. Y esto es importante, ya que no siempre colocas la cámara de frente a los accesos, algunas veces la colocas detrás para ser más impredecible y recabar una gran cantidad de información de los sentries enemigos. Y esto es sumamente efectivo, porque los enemigos dan prioridad a limpiar los espacios y ángulos donde alguien podría estar, antes de siquiera ocuparse de tu cámara a sus espaldas. Al ser un recurso que también es invisible cuando no se utiliza, te permite siempre mantener un ojo oculto en las zonas que te preocupa pudieran lurkearte. Basta con una camarita para que los 30 segundos que te invirtió el Omen en meterse a tu sitio se vayan directo al diablo. Son muchas las ocasiones en que una cámara traviesa me dio la ronda gracias a tener bien ubicados a los enemigos que se metían al sitio. Y aunque usualmente suele ser destruida bastante rápido, no quita que es una de las mejores formas de saber a qué te enfrentas en cada ronda. En las rondas de ataque, es bastante común emplear la cámara para asomar primero, antes de atacar el espacio. Lo mismo te sirve para descubrir a un usuario de Operator, como para tener información de las rotaciones mientras lurkeas. Mi uso favorito es durante el postplante, para tener bien ubicados los movimientos del enemigo, sin la necesidad de que mi equipo se exponga en el típico 1 contra 1, donde mueren y perdemos la ventaja, porque teniendo un recurso que puede mirar completamente un sitio en ángulos de 180 grados, y que además se recupera y recarga, ¿para qué carajos querrías utilizar el cuerpo para asomar? Y últimamente, sobre su recurso final, el robo neural, no solo es uno de los recursos más perturbadores del juego, sino que también es el quiebra estrategias 9000. Y miren, que yo sé que constantemente he repetido que Cypher arruina las estrategias, pero es que joder amigo, todo su kit está demasiado cabrón para aguarle la fiesta al resto. No me culpes a mí por señalar lo brutal que es intentar sorprender a tus enemigos cuando uno de tus aliados decide morir cerca de un Cypher y arruinarnos una rotación que nos tomó un minuto realizar. Y si eres un lurker, la ultimate duele mucho más que te secuestre ISO llevando una shorty, porque en ese momento sabes que se fue a la mierda todo tu esfuerzo y que se acabó tu plan. Ya todos saben que vas por detrás y el tiempo que perdiste esquivando trampas y avanzando silencioso sirvió para nada. Eso duele y pasa más seguido de lo que uno quisiera, porque la ultimate de Cypher es de las pocas habilidades que solo piden 6 puntos de habilidad, representando a la vieja escuela de Valorant antes de que 8 y 9 se vuelva la norma. Pero mejor no nos quejemos, que Riot nos escucha y nos meten a Killjoy y Viper a 10 puntos. Tener la ubicación de tus enemigos perfectamente marcada te permite tomar muchas decisiones importantes, como la de seguir presionando un sitio o comenzar una rotación al otro si la defensa está abandonada o desposicionada. Al marcarte también su última posición en pantalla, te permite rafegar a un enemigo si está detrás de una superficie wallbangueable. Claro que hay que aclarar que la posición no es exacta para evitar una tragedia como la que te mete un Soba con Odín. Recientemente fue bufeada para generar 2 destellos, cuando antes generaba solo uno, se sentía mal, como que algo faltaba, y ahora que genera una mayor presión con la segunda descarga de información, es mucho mejor para vislumbrar la reacción enemiga una vez que saben que fueron descubiertos. Esto permite descubrir un poco más de su desplazamiento y dirección en la que se están moviendo, ya que comparando ambas imágenes puedes entender mejor la reacción y estrategia de tus enemigos. Esta va a ser una de mis partes favoritas en una serie, porque más que hablar de las debilidades de cada recurso, tenemos que pensar con estrategia y aceptar virtualmente que Cypher no tiene debilidades. Simplemente cuenta con counters naturales, que te pueden agarrar con la guardia baja si no los tienes en cuenta. Porque Cypher es un agente lento en sí, y que además vuelve el juego lento, en teoría, pero con la presión adecuada de los recursos de Jett, Raze e incluso Omen, es sumamente fácil abrumarlo o distraerlo para que el resto de tu equipo pueda ingresar felizmente por la zona, ya que un Cypher casi nunca suele asomar con el cuerpo y confía demasiado en su utilidad para que nadie se le cruce. La simple existencia de Cypher en el metajuego ha incrementado la aparición del androide pechudo y favorito de todos, porque si la coordinación falla, la cuchilla de Keio te desconecta al calvo del mapa para que entrar en su zona sea facilito. También debes de recordar que el peor enemigo de un Cypher es otro Cypher. Cual cangrejismo mexicano, otro Cypher estudioso conoce todos tus setups y sabe perfectamente dónde voltear a ver para destruirte los cables de las entradas. Y supón que aquí calvo sí mata calvo y que además te lleva algo como un Soba, una pequeña caricia del Shock Dart a tu cable y todo se acabó. Y lo mismo una Raze con su granada, que por su área de explosión se las lleva todas. Otra cosa que debería atemorizarte un poco es un Omen, que lo mismo carga con unas gónadas tremendas y se te tepea a tu sitio sin miedo. Y como uno suele confiar
demasiado en la cámara, es posible que incluso te distraigas y ni siquiera lo veas o lo escuches. Al menos en Sunset, es mega común que el Omen te meta el humo y se esconda dentro de ese espacio para presionarte, y si te descuidas, te vas a frustrar cuando te elimine por andar confiado. Los cables de Cypher, aunque ahora son de diamante y traen nuevos encantamientos, siguen siendo igual de destructibles. Varios recursos te los pueden botar, y es muy común que en esta nueva meta, la gente destina recursos a limpiarlos antes de ingresar, por lo que tampoco puedes confiarte demasiado en que tu zona está segura solo porque tus trampas están ahí, y una vez que tu setup es destruido, solo te queda tu arma para defenderte. También debes recordar que tus cables son un recurso quirúrgico, no puedes ponerlos demasiado arriba ni demasiado abajo, que si los pones muy arriba te los pasan agachados, que si los pones demasiado abajo te los brincan, y que si los pones demasiado cerca de una escalera o superficie, los brincan con el impulso. Esa madre parece fácil, pero un cable mal colocado y tendrás a todo tu equipo bien puesto para flamearte por el lurk que la tuvo fácil y mató a todos. Y esto es peligroso, porque si hay un Cypher, se asume que el lurkeo enemigo es imposible y nadie se espera que les pasen por detrás, porque todos confían en el Cypher. Tu último peor enemigo es lógicamente los iniciadores como Sova, Fade y Sky, que con su utilidad pueden descubrir los cables que tienes escondidos y permitirle a su equipo destruirlos con mucha facilidad. De las jaulas no tengo absolutamente ninguna queja. Podrías pelearte con el hecho de que tienen corto alcance o que su lanzamiento es algo extraño, pero serían tonterías. Son un recurso baratísimo y bastante poderoso para lo que te entregan por esos 100 créditos. No hace falta moverle algo que está bien, que no queremos romperlo, y si ya son peligrosas cuando te las ponen como one ways, olvídate. Ahora, sobre la cámara, en el video anterior comentaba que siempre terminaba disparando cuando me las destruían, lo cual agradezco que me dijeran en los comentarios que es un bug. Ya lo confirmé también y es totalmente cierto. Que te la destruyan mientras intentas disparar el dardo no hace que dispares al regresar al mapa, aunque parezca que sí. Saber colocar la cámara es todo un desafío en sí. Lo más normal es que la quieras de frente a las entradas, para que sepas si alguien asoma o intenta ingresar, pero esto hace que las destruyan rapidísimo y que la cantidad de información que recopilas sea mínima, y tampoco suficiente para confirmar un entry definitivo, mientras que una cámara trasera es más difícil para tus enemigos de destruir y puede brindarte una mayor cantidad de información aprovechando la distracción enemiga. Otro grave problema con Cypher y su cámara es aprender a ser prudente. Resulta muy difícil no querer ver todo lo que tus enemigos están haciendo y mantenerte observando a través de la cámara. Y aunque ser el gran hermano despierta cosas oscuras en tu ser, algunas veces es mejor esperar antes de activar la cámara. Mejor utilizar tus oídos y prestar atención a los movimientos enemigos para defender en conjunto con los cables. Y dejar la cámara para un poco después de que tus enemigos estén dentro para delatar mejor sus posiciones. Lo mismo pasa con disparar el dardo demasiado pronto. No existe una mejor forma de que te destruyan la cámara rápido que alertando a tus enemigos con el dardo. Yo sé que es divertido marcar personas y tratar de atinar el dardo a largas distancias, pero tienes que calmarte con el clic y esperar un poco a ver qué hacen para que valga la pena tu recurso. Que a fin de cuentas, la cámara es también un recurso multipropósito y no siempre es buena idea perderla tan rápido cuando puede tener mejores objetivos. Ahora que sobre la Ultimate, sigo pensando que es un recurso bastante curioso. La mayoría de los recursos dañan a los enemigos de una u otra forma, pero Cypher simplemente te doxea. Y aunque no es poca cosa ubicar a tus enemigos en el mapa, si no lo sabes capitalizar, se puede sentir desperdiciado. Sobre todo porque puede ayudarte bastante a sentenciar las rondas, un poco como las coliflores de Sky. Tener la ubicación del enemigo le arranca el factor sorpresa a cualquiera, permitiéndote campear a gusto, sin miedo a que te vengan por otros espacios. Porque las certezas siempre superan a las dudas, y contando con una Ultimate de 6 puntos, sería tonto no capitalizarla cuando se recarga tan rápido. No es como si llevaras una raíz de Sage o la contención de Killjoy, es mejor asegurar tus rondas. Yo solo quiero decirles a toda la gente que mañaba Cypher antes del parche que lo lograron. Finalmente lo bofearon. Finalmente ganaron. Rompieron a Cypher. A alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba bromeando. A alguien que no merecía morir en cada cinemática. A alguien que seguramente colecciona fotopatas. A alguien que amó más el chisme que a sí mismo. Finalmente lo lograron. Ya pueden celebrar que Cypher es un agente demasiado decente y hasta obligado en mapas como Split, Breeze y Sunset. Mapas en los que te mete tanto miedo con sus cables tipo One Way que ya hasta tuvimos que descongelar aquello del meta para sacar a patadas a Cypher. Porque solo un calvo puede vencer a otro calvo. Cypher demuestra que la información es poder, y teniendo recursos tan poderosos para no solo parar en seco a tus enemigos, sino también asustarlos lo suficiente para irse a otro sitio, ya va siendo hora de que todos los main centinela vayan aprendiendo a jugar con el vaquero, que aunque puedas ocupar otras opciones, nunca te sentirás tan seguro como Cypher te hace sentir. Y admitámoslo, aunque Killjoy siempre fue la principal centinela desde hace años, su utilidad nunca ha dado tanto miedo como la de Cypher, porque sabes que el vaquero tiene tiros limpios a tu cara y que sus cables te amarran como puerco para que ni siquiera el primo Pedrito, que no da una, la tenga más fácil y pueda atinarlo aunque sea a las patas. Su nuevo nivel de poder no lo hace un agente tier S, pero definitivamente lo pone en la cima del rango A.
por lo que no se duerman con Cypher y aprendan todo lo que puedan, que saber poner la utilidad en sitios poco obvios es de lo más importante, porque si le aumentaron el largo de sus cables es justamente para tener más diversión y opciones a la hora de defender y hasta de atacar. Y ya que empiecen a aprenderse los mejores cables, busquen cómo también tirar sus jaulas en one-ways para que nunca nada les falte. Cypher también es un excelente agente para aprender a jugar. Su utilidad siempre ha sido bastante intuitiva y realmente nunca ha sido de los agentes difíciles. Solo debes tener una capacidad muy reactiva y buenos posicionamientos para ir respondiendo a los movimientos de tus enemigos y capitalizando correctamente las oportunidades de tu utilidad. Lo que más me encanta es que no te amarra como prisionero a los sitios como otros centinelas y que te permite rotar y lurkear libremente por el mapa. Así que eso es todo. Gracias por alcanzar este punto del video. No te olvides de dejarle un me gusta si te ha gustado y de suscribirte al canal para ver más análisis extraños como estos. Sígueme en mis otras redes para que sigamos chismeando bien a gusto y yo me despido como siempre, deseándote un excelente día. Quiero aprovechar el tiempo para agradecer de todo corazón a los miembros de este canal. Un abrazo muy especial a NTZ2, Samuel Díaz, Blanxus y Martes de Frescura. Los quiero mucho y les deseo un día especial.